9:47 de esta mañana de viernes y ya estamos listos con Silvio para esta noticia de último momento y a casi 3 años ya de su asesinato, Silvio. Efectivamente, Amalia, estamos hablando de que silenciaron esta medianoche a Francisco Luis Correa Galeano, uno de los considerados cerebros articuladores de aquel atentado que ocurría en la isla de Cartagena, en Colombia, y que acabó con la vida del entonces fiscal Marcelo Pecci Albertini, que estaba disfrutando de su luna de miel en compañía de su esposa. Francisco Luis Correa Galeano, que de hecho fue sometido al proceso judicial en Colombia, él recibió una condena leve, digamos, de 6 años y medio de pena privativa de libertad, luego de haber colaborado con las autoridades colombianas, con la Fiscalía y con el juzgado. Habría dado incluso algunos datos que permitieron avanzar con la investigación. Los otros miembros de esta estructura criminal, los que ejecutaron el crimen, terminaron todos siendo condenados. Los autores materiales, los que habían, digamos, coordinado y canalizado ese operativo criminal en territorio colombiano. Pero recordarán también los televidentes, y vos también, Amalia, de que se había trascendido de que Correa Galeano en su momento habría dado algunos nombres de los posibles financistas, de los mandantes de este ataque criminal, señalando entre otros a Miguel Isfrán Galeano, alias Tío Rico. Sin embargo, después eso se fue desdibujando nuevamente. Lo cierto es que él estaba recluido en la cárcel La Picota en Bogotá, Colombia, y esta medianoche habría sido objeto de un ataque. Él estaba en la celda 25, pabellón 32, supuestamente bajo fuerte custodia. Pero vos sabés que en este tipo de cuestiones, de repente los custodios no ven ciertas situaciones, se abre el camino para que ocurra lo que finalmente ocurrió. Quien habría ordenado eliminar a Correa Galeano es otra arista que tendrá que aclarar las autoridades colombianas. Esto se temía que pudiese ocurrir, aparentemente con el objetivo claro de que nunca se pueda saber con exactitud quiénes fueron los mandantes de este magnicidio. A ver, Silvio, a eso iba. Por un lado, él colaboró en su momento. Sí. Ya fue imputado con condena todo. Con condena todo. En mayo del 2024, él fue condenado en un juicio que cerraba prácticamente ese círculo. ¿Y no califica también como un lo ajusticiaron? Claro. Tipo, claro. Vos hablaste, ¿sabes qué? Sí. Ahora te llegó tu turno. Y por eso, lo silenciaron, lo silenciaron, pero acá también hay una responsabilidad estatal de las autoridades colombianas de no haberle brindado la debida protección. Me dirán, es un jefe criminal, y sí, pero él habría, digamos, colaborado justamente en un intento también por preservar su vida, su integridad física, y sin embargo acabó igualmente asesinado. O sea, que convengamos que de un 100% de lo que fue la investigación, y siempre destacamos esto, por un lado, la rapidez para identificar a los responsables materiales, ¿ok? La detención, la condena, todo se dio en tiempo récord. Pero ¿quién fue el que dijo hay que matarlo a Pecci? Eso hasta ahora queda todo así como en la nebulosa. Off the record se manejan muchos nombres, pero no podemos acusar sin tener las pruebas exactas. Así mismo se hablan de algunas personas influyentes, lógicamente, que pudieron haber tenido algún tipo de vínculo, pero eso hay que probar en un juicio. Y las autoridades colombianas que prácticamente habían transferido esa responsabilidad de llegar a los autores intelectuales o autores morales de este episodio a las autoridades paraguayas. Qué bien, gracias. Claro, recién hace poco, el año pasado nada más, en el último trimestre, se empezó a canalizar ese convenio, ese acuerdo de una manera más directa entre Colombia y Paraguay. Porque eso había quedado también allí flotando. Colombia hizo lo suyo, pero nosotros prácticamente avanzamos muy poco, por no decir fue un avance nulo. Y ahora lo silencian a Correa Galeano. Y hay que ver qué pasa con los demás que están presos. Sí, supongo que temerán también por sus vidas. Claro que sí. Estamos hablando de los integrantes de aquella embarcación acuática que llegaron hasta la playa y ejecutaron a tiros a Marcelo Pecci, hasta la señora Margaret Chacón. Recordás que ella hizo ese trabajo de seguimiento desde ese hotel en compañía de su hijo.
en fin, las reuniones con otras personas vinculadas a esta estructura. Allí repasamos nuevamente aquellas imágenes de circuito cerrado de ese hotel, en ese lugar exclusivo, y Correa Galeano, que fue capturado en su momento y sometido al juicio. Fue uno de los pocos que se animó a colaborar, un ex miembro, de hecho, del Ejército de Colombia. Yo sinceramente lamento, no por su persona, sino porque no se le haya sacado a tiempo bien la información y corroborado como corresponde, que las autoridades paraguayas tenían que haber viajado, Silvio, y hacer realmente una investigación como corresponde en base a lo que él decía. Claro, y el fiscal general que en su momento... ninguneó. Claro, y señalaba de que por una cuestión territorial el crimen ocurrió en Colombia, entonces que las autoridades paraguayas prácticamente no tenían, posibilidad de intervenir de manera directa, pero cuando quieren hacer bien las cosas, las hacen, ¿verdad? Lo cierto es esto. Esta medianoche se produjo este ataque en pleno centro penitenciario, ahí en las narices de las autoridades que debían resguardar, en este caso a Correa Galeano, quien terminó siendo asesinado. Que ya entiendo que en las próximas horas los medios colombianos van a dar posiblemente más información. Estamos expectantes. Más detalles, alguna conferencia de prensa, incluso de lo que habría pasado realmente en ese lugar. Y como te decía, hay que ver qué es lo que pasa con los demás. Así mismo.